padre católico, desafía al obispo por negarle la comunión a su familia mientras estaba arrodillado. Una familia católica de 8 miembros fue recientemente privada de la Sagrada Comunión mientras se arrodillaba durante la misa en una iglesia de la diócesis de Boise. Tanto el sacerdote como el obispo se negaron a reconocer que la negación del sacramento fue una grave violación del derecho canónico. Scott Smith, un abogado católico, autor, teólogo y padre de 6 hijos, estaba de vacaciones con su familia en Idaho, en agosto, y asistió a la misa dominical en San Carlos Borromeo, en Hailey. Después de conducir 2 horas desde las montañas para asistir a la Santa Misa, el párroco nos negó a todos nosotros, a mis hijos y a mis suegros, la Sagrada Comunión, porque nos arrodillamos para recibir la Eucaristía. Fue triste ver a mis pequeños hijos arrodillándose reverentemente para recibir la Eucaristía, y luego ver al sacerdote moviendo su dedo hacia ellos. Ironía de las ironías. Antes de negar a toda mi familia la Sagrada Comunión, el padre acababa de predicar una homilía sobre la inclusión, advirtiendo sobre la exclusividad. Después de hablar con el párroco al finalizar la misa, Smith le envió un correo electrónico citando la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB, que se basa en las instrucciones del misal romano, el Código de Derecho Canónico y las normas de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Respecto a la recepción de la Sagrada Comunión, la USCCB escribió: la instrucción general pide a las conferencias de obispos de cada país determinar la postura a utilizar para la recepción de la comunión y el acto de reverencia a realizar por cada persona cuando recibe la comunión. En Estados Unidos, el cuerpo de obispos ha determinado que la norma es que la Sagrada Comunión se reciba de pie, a menos que un miembro individual de los fieles desee recibir la comunión arrodillado, y que un acto de inclinación es el acto de reverencia realizado por aquellos que comulgan. Esta norma está respaldada por una instrucción de la Santa Sede sobre la Eucaristía. Al distribuir la Sagrada Comunión, se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a aquellos que los buscan de manera razonable, están debidamente dispuestos y no están prohibidos por ley a recibirlos. Por lo tanto, cualquier católico bautizado que no esté impedido por la ley debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Por lo tanto, no es lícito negar la Sagrada Comunión a ningún fiel únicamente por el motivo, por ejemplo, de que la persona desea recibir la Eucaristía arrodillada o de pie. Cuando Smith no recibió respuesta del párroco local, escribió al obispo Peter Christensen de la diócesis de Boise, quien es conocido por instruir a los sacerdotes de la diócesis a desalentar la recepción de la comunión arrodillados. Respondiendo a Smith, el obispo escribió: como enseña nuestra Iglesia al recibir la comunión, se nos anima a tener unidad en nuestra postura y gestos. Tal vez en Luisiana la postura general al comulgar es arrodillarse, pero ese no es el caso de la diócesis de Boise. Comentando sobre la aparentemente condescendiente respuesta del obispo, Smith señaló en su blog que el obispo no responde a la violación de la ley de la Iglesia. También parece hablar de manera despectiva sobre Luisiana. Escribiendo nuevamente al obispo, Smith declaró: la unidad de la Iglesia proviene de su universalidad, su ley universal, historia, origen, en una palabra, su catolicidad. Los protestantes tienen uniformidad local en gestos, etc. La Iglesia católica proporciona una unidad mucho mayor. Hablando de la ley universal de la Iglesia, el GIRM y el derecho canónico establecen que la Conferencia de Obispos decide las normas para las posturas al recibir la Sagrada Comunión. En consecuencia, la USCCB afirma: por lo tanto, no es lícito negar la Sagrada Comunión a ninguno de los fieles de Cristo únicamente por el motivo, por ejemplo, de que la persona desea recibir la Eucaristía arrodillada o de pie. Smith luego desafió al obispo: ¿podría proporcionarme una base legal para esta violación del derecho canónico y las normas establecidas por la USCCB?
¿Se le otorgó un indulto o dispensa de esta norma? El padre católico de 6 hijos enfatizó en su blog que lo que está en juego es la capacidad de un padre para enseñar a sus hijos la reverencia debida a Jesucristo, quien está realmente presente en la Santa Eucaristía. ¿Por qué es importante esto?, preguntó. Porque el lenguaje del cuerpo es el mayor catecismo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si el padre de familia no puede enseñar a sus hijos a arrodillarse ante Jesús, estamos en serios problemas. Consideren en oración si podría ser el momento de una protesta arrodillada, reverente y respetuosa para proteger nuestros derechos civiles católicos. En 2020 el obispo Christensen prohibió a los sacerdotes de su diócesis celebrar la misa mirando hacia el tabernáculo, ad orientem, y usar las barandillas de comunión para los católicos que prefieren arrodillarse para recibir la comunión. Además, el obispo quería ser informado de cada misa tradicional en latín que tuviera lugar en su diócesis. En un memorando dirigido a los sacerdotes de Boise, instruyéndoles a hacer cumplir sus preferencias litúrgicas el 28 de febrero, Christensen se centró en la práctica de recibir la Sagrada Comunión mientras está arrodillado. Aunque reconoció que los fieles tienen el derecho de recibir la Eucaristía de esta manera y no les puede negar la comunión porque se arrodillen, ordenó que no se les ayude a hacerlo. Aunque es el derecho de los fieles arrodillarse para comulgar, ni a ningún comulgante se le puede negar la comunión basándose en la postura, dado que la norma establecida en este país es estar de pie. Estoy instruyendo a los sacerdotes a que no utilicen reclinatorios o barandillas de comunión, ya que estos pueden parecer que están socavando la norma o implicando una preferencia por arrodillarse a la hora de comulgar. Peter Kwasniewski dijo: siempre es una mala señal que un obispo quiera desanimar a los fieles de arrodillarse ante su Señor y Dios. También dijo que la prohibición de los reclinatorios es vengativa. Se reduce a decir: ustedes tontos pueden arrodillarse si realmente quieren, pero no si son ancianos. Mala suerte para ustedes, no recibirán ayuda de la Iglesia. ¿No es sorprendente también cuán rígidamente algunos obispos quieren excluir el arrodillarse ante el Hijo de Dios? Oye tú, déjalo, no te arrodilles aquí ante la palabra hecha carne. Ya no hacemos eso. Está bien para los 3 Reyes Magos y los campesinos medievales y demás, pero no en esta era democrática. Además, la USCCB ha hablado y tiene más autoridad que un milenio de práctica católica. Mientras se ha convertido en una tendencia entre obispos y sacerdotes liberales negar la Sagrada Comunión a católicos tradicionales que desean mostrar reverencia a Cristo en la Eucaristía arrodillándose, por otro lado, se está impulsando agresivamente la admisión a la recepción de la Sagrada Comunión para aquellos que violan abiertamente los mandamientos de Dios y disienten de las enseñanzas de la Iglesia sobre la moralidad sexual bajo el pretexto de inclusión, bienvenida y acompañamiento. El propio Papa Francisco firmó recientemente un documento afirmando que los divorciados y vueltos a casar que mantienen relaciones sexuales entre sí, cometiendo así el pecado de adulterio, pueden ser admitidos a la Sagrada Comunión. Sin embargo, obispos fieles como Joseph Strickland de Tyler, Texas, han afirmado que, como enseña San Pablo, los adúlteros, fornicadores y homosexuales impenitentes no pueden recibir la Eucaristía.